Hay una regla no escrita en la ciencia que lleva funcionando desde que existe la ciencia. Cuando descubres algo, lo publicas. No porque seas generoso, no porque te importe compartir, sino porque la ciencia funciona así. El descubrimiento no se convierte en conocimiento hasta que otros pueden verificarlo, repetirlo, cuestionarlo. Un resultado que no puede ser comprobado independientemente no es ciencia, es una afirmación. Y las afirmaciones, sin importar quién las haga, no valen lo mismo que los datos verificados por laboratorios que no tienen ningún interés en confirmar lo que el primero encontró. Esa regla ha producido casi todo lo que la humanidad sabe sobre el universo. Las leyes de Newton, publicadas en los Principia, para que cualquiera las verificara. La estructura del ADN, publicada por Watson y Crick, para que cualquiera confirmara la evidencia de rayos X. Los datos del telescopio Hubble, disponibles en archivos abiertos, para que cualquier astrónomo, en cualquier país, con conexión a Internet, pueda descargarlos y analizarlos. La NASA publicando los datos brutos de Curiosity y Perseverance en tiempo casi real para que los geólogos planetarios de todo el mundo puedan trabajar con ellos mientras los rovers siguen rodando. La Agencia Espacial Europea, haciendo lo mismo con la misión Rosetta, con los datos de Venus Express, con las observaciones del telescopio XMM Newton. Esa es la norma, no la excepción. La norma de cómo funciona la exploración científica, financiada con recursos públicos, cuando el objetivo declarado es el conocimiento. Ahora, considera lo que ocurrió después de enero de 2019, cuando China logró lo que ninguna otra nación había logrado en la historia de la exploración espacial. El rover Yutu 2 aterrizó en la cara oculta de la Luna. El primer artefacto humano en posarse sobre el lado de la Luna que ningún ser humano, ninguna sonda, ninguna misión de ningún país había tocado jamás en los 60 años anteriores de era espacial. Un logro técnico genuinamente extraordinario que requirió resolver problemas que las otras agencias espaciales habían considerado demasiado difíciles para intentarlo en ese momento. Los datos empezaron a llegar, capas geológicas subsuperficiales reveladas por el radar de penetración del suelo, señales minerales de la espectroscopía, imágenes de un territorio que la humanidad nunca había visto directamente. Y entonces los investigadores occidentales, que esperaban descargar los datos brutos para trabajar con ellos, notaron algo. Los datos no llegaban. Algunos resultados se publicaron en revistas científicas internacionales, seleccionados y formulados, de maneras que los hacían verificables en sus conclusiones, pero no completamente transparentes en los datos que las sustentaban. Ciertos espectros mineralógicos llegaban con una resolución que no permitía el análisis independiente completo. Las imágenes de alta resolución del suelo aparecían con retrasos que no tenían explicación técnica obvia. Las solicitudes de acceso a los datos brutos por parte de laboratorios extranjeros quedaban sin respuesta o recibían respuestas que prometían más información cuando los análisis estuvieran completos. Y en 2024, cuando Chang'e 6 completó la hazaña más extraordinaria del programa y trajo a la Tierra casi 2 kilogramos de material de la cara oculta, el primero en toda la historia, las muestras llegaron al laboratorio en Mongolia Interior y el silencio se volvió más espeso. No un silencio absoluto. Hubo anuncios, hubo conferencias de prensa, hubo menciones de minerales volcánicos, de basalto antiguo, de posibles indicios sobre la composición del manto profundo lunar.
Pero las publicaciones detalladas, los datos que permitirían a cualquier laboratorio del mundo reproducir los análisis, compararlos con las muestras del apoyo, verificar las interpretaciones, esos datos no llegaron con la velocidad ni la completitud que la comunidad científica internacional esperaba y que la norma de la ciencia abierta habría prescrito. Esta noche vas a entender qué es lo que China encontró en la cara oculta de la Luna y qué es lo que las misiones chinas han revelado sobre ese territorio que la humanidad ignoró durante toda su historia. Y vas a entender por qué el silencio parcial sobre esos descubrimientos es en sí mismo más revelador que cualquier resultado científico específico que pudiera publicarse. Porque ese silencio cuenta una historia sobre lo que ocurre cuando la exploración espacial deja de ser solo ciencia y se convierte en estrategia. Empecemos por lo que sí sabemos, que es más de lo que el silencio sugeriría. La cara oculta de la Luna no es oscura en el sentido literal de estar siempre a oscuras. Recibe tanta luz solar como la cara visible, en el mismo ciclo de 2 semanas de día y 2 semanas de noche que caracteriza al satélite completo. Se llama cara oculta porque está permanentemente orientada en dirección contraria a la Tierra, resultado de la rotación sincrónica que analizamos en el video anterior de esta serie. Desde la Tierra, con ningún instrumento de ningún tipo, nunca se puede ver directamente. El cráter Von Karman, donde aterrizó Chang'e 4, es una depresión de 180 kilómetros de diámetro dentro de la cuenca Polo Sur Aitken, la estructura de impacto más antigua y más profunda conocida en la Luna, y posiblemente una de las más grandes del sistema solar interior. La cuenca tiene unos 2.500 kilómetros de diámetro y hasta 12 kilómetros de profundidad en sus regiones más bajas. Se formó hace más de 4.000 millones de años, en los primeros tiempos del sistema solar, cuando el impacto de un asteroide de dimensiones descomunales perforó la corteza lunar y expuso el manto profundo. Aterrizar en Von Karman, dentro de Polo Sur Aitken, fue una decisión científicamente deliberada. Si hay algún lugar en la Luna donde se puede encontrar material del manto directamente en la superficie, sin necesidad de perforar, es dentro de la cuenca creada por ese impacto catastrófico primordial. El material que el impacto excavó de las profundidades de la Luna hace 4.000 millones de años debería estar accesible en la superficie de la cuenca, expuesto por la violencia del evento que creó la estructura. Y los primeros datos de Yutu 2 confirmaron esa expectativa en parte. Los instrumentos detectaron concentraciones de piroxeno y olivino, minerales característicos del manto lunar, en proporciones que los geoquímicos habían predicho que encontrarían si la teoría sobre la cuenca Polo Sur Aitken como ventana al manto era correcta. En ese sentido, lo que Chang'e 4 encontró no era una sorpresa, sino una confirmación de lo que los modelos predecían. Pero los instrumentos también encontraron cosas que los modelos no predecían bien. El radar de penetración del suelo de Yutu 2 mostró una estructura de capas subsuperficiales más compleja de lo que el modelo estándar de la geología de la cara oculta sugería. Las capas más profundas detectadas eran notablemente más gruesas que las superficiales, un patrón que en la cara visible se interpreta como evidencia de vulcanismo que comenzó intenso y fue disminuyendo gradualmente a medida que el calor interno del planeta se disipaba. Ese patrón no debería estar presente en la cara oculta con la misma claridad, porque la cara oculta tiene una corteza más gruesa y menos calor interno que la cara visible, y se esperaba que su historia volcánica
hubiera sido mucho más limitada. La presencia de esas capas volcánicas en la cara oculta, en una región donde los modelos decían que el vulcanismo habría cesado antes y con menos intensidad, fue uno de los primeros resultados que generó debate en la comunidad científica internacional. Y fue también uno de los primeros resultados donde la falta de acceso a los datos brutos, completos, impidió que ese debate se resolviera con la eficiencia que podría haber tenido. Para entender por qué el acceso a los datos importa tanto en este contexto, considera la diferencia entre una conclusión publicada y los datos que la sustentan. Cuando un equipo científico publica en una revista que el radar de Yutu-2 detectó capas volcánicas a profundidades X e Y con características Z, eso es una afirmación. Otros equipos pueden evaluarla, pueden discutir si la interpretación es la única posible, pueden argumentar que los mismos datos podrían explicarse de otra manera. Pero sin los datos brutos, ese debate es limitado. No puedes verificar si las capas identificadas son inequívocamente volcánicas o si hay otras interpretaciones igualmente compatibles con las señales del radar. Cuando los datos brutos están disponibles, como lo están para las misiones de la NASA y la ESA, los equipos independientes pueden procesarlos con sus propios algoritmos, aplicar técnicas de análisis que el equipo original no usó, identificar señales que el equipo original pasó por alto o interpretó de manera diferente, y llegar a conclusiones que pueden confirmar, refinar o contradecir las del equipo original. Ese proceso de escrutinio independiente es el mecanismo que convierte una afirmación en conocimiento científico establecido. Sin datos brutos, la afirmación del equipo original permanece como la única versión disponible del conocimiento. No queda refutada, pero tampoco queda verificada. Queda suspendida en un espacio intermedio entre el resultado provisional y el conocimiento establecido, y permanece en ese espacio hasta que los datos se compartan o hasta que otra misión de otro país produzca observaciones independientes con las que comparar. En el caso de las misiones chinas a la cara oculta, esa comparación independiente no puede ocurrir con la urgencia que correspondería, porque ninguna otra nación ha aterrizado en la cara oculta. Los datos chinos son los únicos datos directos de superficie disponibles del hemisferio que la humanidad ignoró durante toda su historia hasta 2019. Su singularidad les otorga un valor extraordinario y simultáneamente hace que la falta de acceso completo a ellos sea más significativa que la falta de acceso a datos de cualquier otra misión. En 2024, Chang'e 6 añadió una capa adicional de singularidad a esa situación. La misión duró 53 días desde el aterrizaje hasta el retorno de las muestras. Aterrizó en la cuenca Apolo, una región adyacente a la cuenca Apolo Sur-Aitken, diferente del sitio de Chang'e 4. El módulo de ascenso despegó desde la cara oculta con casi 2 kilogramos de material en su interior. Se acopló en órbita lunar con el módulo de servicio y el sistema de retorno completó el viaje de vuelta a la Tierra. Las muestras cayeron en paracaídas sobre Mongolia Interior el 25 de junio de 2024. Casi 2 kilogramos de material de la cara oculta de la Luna en un laboratorio en la Tierra. El primero en toda la historia de la exploración espacial. Las muestras de la cara oculta tienen un valor científico que trasciende lo que cualquier misión robótica con instrumentos in situ puede proporcionar. En la Tierra,
los laboratorios disponen de instrumentos que no pueden miniaturizarse para enviarlos en un rover, espectrómetros de masa de alta resolución capaces de detectar moléculas individuales en cantidades de partes por billón, microscopios de fuerza atómica que resuelven la estructura de cristales individuales con precisión atómica, instrumentos de datación radiométrica que pueden establecer la edad exacta de cada capa sedimentaria con un margen de error de millones de años en vez de decenas de millones. Los análisis que esos instrumentos pueden realizar sobre las muestras de Chang'e 6 producirán información que ningún dato de los instrumentos de Yutu 2 puede proporcionar. Y la comparación entre esas muestras de la cara oculta y las muestras del apoyo de la cara visible tiene el potencial de responder preguntas fundamentales sobre por qué los dos hemisferios son tan diferentes. Preguntas que los modelos actuales responden con hipótesis, pero no con evidencia directa. Si las muestras de Chang'e 6 muestran una composición claramente diferente de la cara visible en términos isotópicos, eso diría algo específico sobre el origen de la asimetría entre los dos hemisferios. Si muestran una composición más parecida de lo esperado, diría algo diferente. Las dos posibilidades tienen implicaciones profundas para entender cómo se formó la Luna y por qué las dos caras son tan distintas. Esos resultados están en proceso de análisis en laboratorios chinos. Y los investigadores del resto del mundo están esperando. Si en este punto la historia de lo que hay en esas muestras y de por qué el acceso a los datos importa tanto, genera en ti esa mezcla específica de impaciencia intelectual y perplejidad política que produce la ciencia cuando se mezcla con estrategia, en la descripción tienes nuestro audio premium Viaje hipnótico por el universo. 90 minutos de ciencia y relajación para que el misterio de la cara oculta te acompañe mientras te quedas dormido. Para que las preguntas sin respuesta te lleven al descanso en lugar de al insomnio. Pero antes de cerrar los ojos, hay que entender la segunda parte de esta historia, la que hace que el silencio científico sea más que un problema metodológico. La primera explicación del silencio es técnica y es legítima. Analizar muestras extraterrestres con la precisión que el valor científico de las muestras de Chang'e 6 exige toma tiempo. Las muestras del Apolo tardarían entre 1 y 3 años en producir los análisis más detallados que los laboratorios publicaron. No porque los científicos fueran lentos, sino porque los procedimientos de caracterización exhaustiva de material extraterrestre son complejos y no se pueden apresurar sin sacrificar precisión. Las muestras de Chang'e 6 llegaron en junio de 2024, y exigir resultados detallados meses después es, en ese contexto, impaciente más que razonable. Esa explicación es la más probable para la parte del silencio, que es simplemente falta de publicaciones detalladas en los primeros meses. La ciencia seria lleva su tiempo, y la prisa por publicar antes de que el análisis sea sólido produce exactamente el tipo de error que el escrutinio científico existe para prevenir. Pero esa explicación no cubre todo el silencio que los investigadores occidentales han observado. No explica por qué ciertos datos brutos de Yutu 2, que llevan años disponibles en los servidores de la Agencia Espacial China, no están accesibles para los investigadores externos en el mismo formato y completitud con que la NASA y la ESA comparten sus datos. No explica los retrasos en las respuestas a las solicitudes de colaboración de laboratorios extranjeros. No explica la diferencia sistemática entre la apertura de datos de las misiones occidentales
y la de las misiones chinas, que se ha documentado en múltiples estudios de las políticas de publicación de datos científicos espaciales. Y aquí entra la segunda explicación, la estratégica. Para entender la segunda explicación, es necesario entender qué tipo de información generan las misiones a la cara oculta que no generan otras misiones espaciales. La cara oculta de la Luna tiene una característica que la hace geológicamente más interesante que la cara visible para ciertos tipos de información. Está mejor preservada. La cara visible ha sido modificada por miles de millones de años de vulcanismo que llenó los cráteres de impacto con lava, borrando parte del registro del período más antiguo. La cara oculta, con su corteza más gruesa que resistió el ascenso del magma, preserva ese registro más fielmente. Es el archivo del período formativo del sistema solar que la cara visible ha perdido en gran medida. Pero la cara oculta también tiene una característica que la hace estratégicamente interesante, de maneras que van más allá de la geología. Sus recursos potenciales no han sido mapeados con la misma resolución que los de la cara visible. Las décadas de orbitadores lunares de múltiples agencias han producido mapas detallados de la distribución de minerales, de helio 3, de posibles depósitos de hielo en los cráteres polares de la cara visible. Esos mapas son públicos. Cualquier nación o empresa que planifique una misión de extracción de recursos a la cara visible puede acceder a ellos libremente y diseñar su misión con esa información. La cara oculta está menos documentada. Los orbitadores han proporcionado datos desde la órbita, pero las mediciones in situ de Yutu 2 y los análisis de las muestras de Chang'e 6 proporcionan información con una resolución y un tipo de detalle que los datos orbitales no pueden igualar. Esos datos in situ están, en este momento, principalmente en posesión de China. La información que China tiene sobre la distribución real de los recursos estratégicos de la cara oculta, con la resolución que solo las mediciones de superficie y el análisis de muestras pueden proporcionar, es información que ninguna otra agencia espacial tiene. El helio 3, concentrado en el regolito lunar por miles de millones de años de exposición al viento solar, no está distribuido uniformemente. Hay variaciones geológicas, de composición del suelo, de historia de exposición, que hacen que algunas regiones tengan concentraciones más altas que otras. Saber dónde están esas concentraciones, con la precisión de metros cuadrados que solo el análisis de muestras puede proporcionar, es ventaja estratégica si la fusión con helio 3 se desarrolla como tecnología industrial durante las próximas décadas. El hielo en los cráteres polares permanentemente sombreados está distribuido de manera heterogénea, con variaciones en profundidad, accesibilidad, pureza y composición, que hacen que algunos depósitos sean mucho más valiosos para una base lunar que otros. Saber dónde están los mejores depósitos con la resolución adecuada para planificar una base permanente es ventaja estratégica en la competencia por establecer la primera infraestructura permanente en el Polo Sur. Las tierras raras y los minerales estratégicos para la electrónica tienen variaciones de concentración en el regolito lunar que los datos orbitales no resuelven con suficiente detalle para identificar los sitios óptimos de extracción. Los datos in situ los resuelven. En ese contexto, la decisión de no compartir datos brutos de manera inmediata y completa no tiene que ser resultado de ninguna intención de ocultar un descubrimiento específico sensacional. Puede ser simplemente el resultado
de una lógica que cualquier empresa en cualquier industria aplicaría. La mínima información que genera una ventaja competitiva no se comparte antes de que la ventaja haya sido aprovechada. Y China, en sus declaraciones públicas sobre el programa lunar, no ha sido discreta sobre sus ambiciones. El objetivo de enviar taikonautas a la Luna antes de 2030 está en los planes oficiales. La Estación de Investigación Lunar Internacional, en asociación con Rusia y un creciente grupo de países, está siendo planificada con un cronograma que apunta a una base permanente en el entorno del Polo Sur antes de mediados de la década de 2030. Chang'e 7, prevista para 2026, tiene como objetivo principal el Polo Sur lunar, buscando específicamente hielo en los cráteres de sombra permanente, con una minisonda voladora capaz de entrar en los cráteres donde ningún rover puede descender por las pendientes. Chang'e 8, programada para después de 2029, probará tecnologías de construcción usando materiales lunares, incluyendo impresión tridimensional con regolito, que es la tecnología fundamental para construir estructuras en la Luna sin depender del costoso transporte de materiales desde la Tierra. Cada una de esas misiones tiene un propósito que va más allá de la ciencia pura. Son pasos en una progresión metodológica hacia la presencia humana permanente, en un territorio donde ningún ser humano ha estado todavía. Y la información que se genera en cada paso, si es suficientemente detallada y si se obtiene antes que los competidores, se convierte en una ventaja que puede ser más valiosa que el contenido científico explícito de los resultados. El administrador de la NASA, Bill Nelson, lo expresó ante el Congreso en 2024 con un vocabulario más político que científico, cuando habló de la carrera espacial con China por las regiones ricas en recursos del Polo Sur lunar. La analogía que usó con el comportamiento de China en el mar de China Meridional es diplomáticamente inflamable y geológicamente imprecisa en varios aspectos, pero la preocupación subyacente tiene una lógica física real. El polo sur de la Luna tiene un número limitado de ubicaciones donde la combinación de picos de luz eterna para energía solar continua, acceso cercano a cráteres de sombra permanente con hielo y terreno suficientemente estable para construcción se dan simultáneamente. Esas ubicaciones son limitadas porque son el producto de accidentes geológicos específicos que no pueden replicarse en ningún lugar. Una vez que hay infraestructura en esas ubicaciones, los que llegan después tienen que construir alrededor de la infraestructura existente, no porque haya ninguna ley que lo impida. El Tratado del Espacio Exterior de 1967 prohíbe la apropiación de soberanía territorial sobre cuerpos celestes, lo que significa que China no puede reclamar el Polo Sur lunar como territorio chino de la misma manera que puede reclamar islas en el mar de China Meridional. Pero ese mismo tratado no prohíbe la explotación de recursos y los acuerdos de Artemis, el marco que Estados Unidos ha construido para regular la actividad en el espacio, que extiende el tratado de 1967, con principios más específicos sobre extracción de recursos y zonas de seguridad alrededor de instalaciones activas, tienen el problema fundamental de que China no los ha firmado. Lo que eso crea es una situación donde el marco legal internacional no ha resuelto la cuestión de cómo se regulará la competencia por los recursos lunares cuando múltiples actores lleguen al mismo territorio con los mismos objetivos. La respuesta que la historia de la exploración terrestre suministra
no es tranquilizadora. Quien llega primero y establece infraestructura activa, define las condiciones para los que llegan después, independientemente de los acuerdos formales, simplemente porque la infraestructura existente crea dependencias y relaciones de poder que son difíciles de ignorar en la práctica. En ese contexto, cada dato que China tiene sobre la cara oculta y el polo sur lunar que los competidores no tienen es una ventaja que se acumula hacia ese momento futuro. No porque el dato específico sea un arma, sino porque la información permite diseñar mejores misiones, elegir mejores ubicaciones, planificar mejor la infraestructura, llegar con más eficiencia a los objetivos estratégicos. El conocimiento siempre ha precedido a la posesión. Hay algo más en esta historia que merece atención antes de evaluar el significado de todo lo anterior. La narrativa del misterio chino en la cara oculta puede simplificarse hasta convertirse en algo que no es. No hay evidencia de que China haya encontrado algo espectacularmente diferente de lo que los modelos científicos predecían. No hay ningún indicio creíble de que las misiones de la cara oculta hayan encontrado estructuras artificiales, señales de inteligencia extraterrestre o cualquier fenómeno que requiera explicaciones fuera de la física conocida. Las afirmaciones de ese tipo que circulan en ciertos espacios de Internet merecen la misma evaluación que cualquier afirmación sin evidencia. Pueden descartarse sin evidencia. Lo que hay es más mundano en su mecanismo y más significativo en sus implicaciones. Una potencia espacial con ambiciones estratégicas claras, aplicando lógica de ventaja competitiva a la información que genera su programa de exploración, de maneras que son comprensibles desde la perspectiva de cualquier Estado que compita en un entorno donde la información es un activo estratégico. Y eso plantea una pregunta que la comunidad científica internacional lleva varios años debatiendo sin resolución clara. ¿Cómo se mantiene la norma de la ciencia abierta cuando los actores que generan los datos más singulares no tienen los incentivos para cumplirla? La respuesta que la comunidad científica occidental ha dado históricamente es que la apertura de datos es la condición para participar en la ciencia internacional. Las revistas científicas de alto impacto exigen que los datos que sustentan los resultados publicados estén disponibles para revisión independiente. Los organismos de financiación requieren planes de gestión de datos abiertos como condición de la financiación. Los congresos científicos favorecen a los equipos que comparten sus datos. Pero esos mecanismos de presión funcionan mejor cuando la carrera por publicar primero es el principal incentivo, que es la situación en la academia tradicional. Cuando el incentivo es la ventaja estratégica en una competencia por recursos que todavía no se extraen, pero que podrían ser decisivos en décadas futuras, los mecanismos de la apertura científica tienen menos tracción. El resultado es que los análisis de las muestras de Chang'e 6, cuando se publiquen con el detalle completo que la comunidad científica necesita para verificarlos, probablemente producirán descubrimientos genuinamente importantes. La composición de la cara oculta, comparada con las muestras del Apolo, tiene el potencial de responder preguntas fundamentales sobre la asimetría lunar que los modelos actuales solo pueden abordar con hipótesis. La datación precisa de los materiales volcánicos del subsuelo que Yutu-2 detectó puede confirmar o refutar los modelos de la historia volcánica de la cara oculta. Los isótopos de los minerales de las muestras pueden decir cosas sobre la historia del viento solar que los datos orbitales
no pueden proporcionar. Todo eso es ciencia que la comunidad internacional necesita y quiere. Y eventualmente llegará, porque publicar en revistas científicas de alto impacto sigue siendo valioso para los investigadores chinos, porque las colaboraciones internacionales siguen siendo mutuamente beneficiosas y porque en última instancia la ciencia abierta es también una herramienta de poder blando que China tiene incentivos en usar estratégicamente, además de retener información. El calendario de esa publicación y la completitud de los datos cuando se publiquen será la medida real de qué parte del silencio actual era técnica y qué parte era estratégica. Mientras tanto, las misiones siguen avanzando con su propia lógica. Chang'e 7 apunta al polo sur. No al polo sur de la cara oculta, sino al polo sur de la Luna en general, donde los cráteres de sombra permanente están en ambas caras, pero donde la cara oculta tiene zonas de sombra que ningún instrumento de alta resolución ha medido directamente desde la superficie. La minisonda voladora que lleva Chang'e 7 está diseñada para descender al interior de esos cráteres, que son inaccesibles para los rovers por las pendientes, pero que son exactamente donde las concentraciones de hielo deberían ser más altas. Si esa sonda funciona como está diseñada, China obtendrá las primeras mediciones directas del interior de los cráteres polares permanentemente sombreados, los depósitos de hielo más valiosos de la Luna. Esos datos tampoco estarán disponibles de manera inmediata y completa para los investigadores de todo el mundo. O quizás sí lo estarán, porque la política de datos de China no es inmutable ni monolítica, y porque la presión internacional por mayor apertura produce resultados graduales. Pero si la lógica de ventaja competitiva que parece haber guiado las decisiones de publicación en las misiones anteriores sigue operando, la información más estratégicamente valiosa llegará a la comunidad científica internacional después de que China haya tenido tiempo suficiente para actuar sobre ella en el diseño de las misiones siguientes. Y cada misión siguiente, diseñada con esa información, produce datos nuevos que pueden seguir el mismo ciclo. Lo que hace esta situación diferente del secretismo científico de la era de la Guerra Fría, cuando la URSS y Estados Unidos clasificaban sus programas espaciales con la misma lógica de ventaja estratégica, es que ocurre en un momento en que la exploración espacial ha generado décadas de normas de apertura que han producido enormes beneficios para la ciencia y que son difíciles de abandonar sin coste para la reputación científica de quienes las abandonan. La URSS nunca prometió ser parte de una comunidad científica internacional abierta con respecto a sus misiones espaciales. Operaba desde el principio con la lógica del secretismo militar. China opera en un contexto diferente, con investigadores chinos participando en revistas, congresos y colaboraciones internacionales, con declaraciones públicas sobre la naturaleza científica y no exclusionaria de su programa lunar, y con la expectativa de los socios internacionales de que la ciencia funciona según sus propias normas. Esa tensión entre la lógica de la ciencia abierta y la lógica de la ventaja competitiva estratégica, aplicada al territorio más singular y menos conocido del sistema solar cercano, es lo que define el misterio real de la cara oculta de la Luna en el siglo XXI. No los extraterrestres, no las estructuras artificiales, no los descubrimientos que revolucionarían nuestra visión del cosmos, aunque no puede excluirse que las muestras de Chang'e 6 contengan sorpresas genuinas cuando los análisis se completen.
sino la pregunta de si las normas que hicieron posible la ciencia moderna, la apertura, la verificación independiente, el acceso a los datos, pueden sobrevivir en un entorno donde los objetos de estudio tienen valor estratégico suficiente como para crear incentivos poderosos en contra de esas normas. La Luna lleva 4.500 millones de años ahí arriba. Sus recursos, si son lo que los modelos sugieren, podrían ser decisivos para la civilización humana durante siglos. Y en este momento, la nación que tiene los datos más detallados de la región donde esos recursos son más valiosos, está decidiendo, con cada semana que pasa sin publicar, cómo equilibra sus obligaciones con la comunidad científica internacional frente a sus intereses estratégicos nacionales. Ese equilibrio y cómo se resuelva en los próximos años definirá no solo el futuro de la exploración lunar, sino también qué tipo de ciencia es posible cuando la ciencia y la geopolítica apuntan en direcciones opuestas. Si la cara oculta que China exploró mientras el mundo miraba tiene respuestas sobre eso, también las está guardando, por ahora. Si esta noche el misterio de lo que China sabe y no dice sobre la cara oculta de la Luna dejó en ti esa sensación específica de que estamos en un momento en que las preguntas científicas y las estratégicas ya no se pueden separar. En la descripción tienes viaje hipnótico por el universo. 90 minutos de ciencia y relajación para que las preguntas sin respuesta te acompañen al descanso. Los datos están ahí, en un laboratorio en Mongolia Interior, y lo que revelen cuando finalmente se publiquen completos podría ser la historia científica más importante de la exploración espacial del siglo XXI. O podría confirmar lo que los modelos ya predicen, lo cual sería igualmente valioso, aunque menos dramático. Lo que es seguro es que mientras esperamos, la siguiente misión ya está siendo diseñada, con la información que tenemos, y con la que ellos tienen y nosotros no. Para entender completamente por qué el silencio de China importa tanto en términos de la dinámica de la exploración espacial actual, es necesario hacer un recorrido por la historia de cómo se construyeron las normas de apertura científica en la exploración espacial y por qué esas normas son más frágiles de lo que parecen. El punto de partida más relevante es el Año Geofísico Internacional de 1957, el proyecto de colaboración científica global que incluía el lanzamiento de satélites artificiales y durante el cual la URSS lanzó el Sputnik. Ese evento, a pesar de su contexto de competencia de la Guerra Fría, fue encuadrado por ambas superpotencias como contribución científica al esfuerzo internacional. Los datos científicos del Sputnik se compartieron con la comunidad internacional. Esa tradición de separar la ciencia de la geopolítica, aunque nunca fue perfecta y tuvo excepciones notables, fue la base sobre la que se construyeron décadas de colaboraciones en astronomía, en física de altas energías, en ciencias de la atmósfera y del océano. El Observatorio CERN en Europa es el ejemplo más notable. Físicos de más de 100 países trabajando juntos en instalaciones comunes y compartiendo datos de manera abierta. Las misiones planetarias de la ESA y la NASA comparten datos con acuerdos formales entre agencias. Los radioastrónomos de docenas de países coordinan sus telescopios para observaciones conjuntas que ningún instrumento nacional podría realizar solo. La exploración espacial planetaria heredó esa tradición de apertura. Los datos de las misiones Voyager, que en los años 70 y 80 hicieron los primeros pasos por los planetas exteriores, estaban disponibles para la comunidad científica internacional.
Los datos de Mars Global Surveyor, de Mars Reconnaissance Orbiter, de Cassini en Saturno, del telescopio Spitzer, están en archivos abiertos accesibles para cualquier investigador con una conexión a Internet. Esa apertura no es solo altruismo, tiene razones prácticas que cada agencia espacial conoce bien. Los datos de una misión espacial son tan ricos que el equipo original que los generó no puede extraer todo su valor científico. Físicamente no puede. Hay demasiados datos, demasiados fenómenos posibles, demasiadas preguntas que un solo equipo no puede formular. Cuando los datos están disponibles abiertamente, cientos de investigadores de todo el mundo los analizan desde perspectivas que el equipo original no tenía. Hacen descubrimientos que el equipo original no habría hecho y publican artículos que citan los datos y la misión que los generó. El valor científico extraído de los datos se multiplica por un factor enorme comparado con lo que un solo equipo podría producir. La NASA y la ESA se benefician directamente de esa multiplicación porque justifica políticamente el costo de sus misiones ante los legisladores que aprueban sus presupuestos. Más publicaciones científicas por euro o dólar invertido es un argumento político poderoso. La apertura de datos no es solo ética científica, es también estrategia de comunicación y justificación de inversión pública. China, en sus primeras misiones lunares, operó en parte dentro de ese marco y en parte fuera de él. Los datos de Chang'e 1 y Chang'e 2, los primeros orbitadores, se publicaron con razonable completitud, aunque con retrasos mayores que los estándares de la NASA. Los datos de Chang'e 3 y el primer rover Yutu fueron más selectivos en su apertura, y la pauta que se estableció con Chang'e 4 y Chang'e 6 fue todavía más restrictiva en lo que respecta a los datos brutos de mayor resolución y los análisis minerales más detallados. Esa progresión hacia mayor restricción coincide con una progresión hacia mayor valor estratégico de los datos generados. No es difícil establecer la correlación. A medida que las misiones se acercan más a los recursos estratégicos del Polo Sur y de la cara oculta, la apertura de datos disminuye. Hay un aspecto de la geopolítica espacial actual que amplifica la importancia de esa tendencia. China está construyendo una coalición de países asociados para su programa lunar que incluye a Rusia y a un número creciente de naciones en desarrollo y emergentes. La Estación de Investigación Lunar Internacional que China planifica está descrita como abierta a la participación internacional. 17 países habían expresado algún nivel de interés o compromiso de asociación para 2025. Para esos países, la asociación con China ofrece acceso a la exploración lunar que de otra manera no tendrían. Los países que no tienen programas espaciales capaces de llegar a la Luna por sí mismos pueden participar en la exploración y potencialmente en el acceso a los recursos si se vinculan con China. A cambio, China obtiene legitimidad política para su programa, la apariencia de un proyecto internacional en lugar de unilateral, y en algunos casos contribuciones técnicas o financieras que complementan sus propias capacidades. El contraste con el marco de los acuerdos de Artemis que lidera Estados Unidos no es solo técnico, es también político. Los acuerdos de Artemis requieren que los países firmantes adopten principios específicos sobre transparencia, interoperabilidad, registros de objetos espaciales, liberación de datos científicos y gestión de emergencias. China no los ha firmado y ha caracterizado algunos de sus principios
como intentos de establecer normas unilaterales favorables a los intereses estadounidenses. Ese debate sobre qué normas deben gobernar la actividad espacial en el polo sur lunar y en la cara oculta es más importante de lo que parece en abstracto, porque en la práctica las normas que se establezcan ahora, mientras todavía no hay infraestructura permanente en la Luna, serán mucho más fáciles de implementar que cuando ya existan bases y sistemas de extracción de recursos operativos. El precedente de la Antártida es instructivo por lo que tiene de éxito y por lo que tiene de limitación. El Tratado Antártico de 1959 estableció la Antártida como territorio de investigación científica abierta, congeló todas las reclamaciones territoriales previas, prohibió las actividades militares y requirió el intercambio libre de datos científicos. Esas normas han funcionado durante más de 60 años, manteniendo la Antártida como uno de los pocos territorios en la Tierra que no está bajo soberanía de ningún país y que se gestiona cooperativamente. Pero el Tratado Antártico fue posible porque la Antártida no tenía recursos económicamente explotables con la tecnología de 1959. La única razón para estar ahí era la investigación científica, y para ese propósito la cooperación era mutuamente beneficiosa. Si se descubrieran hoy reservas de petróleo o minerales raros en la Antártida, en cantidades explotables con tecnología actual, la fragilidad del marco cooperativo se pondría a prueba de maneras para las que el tratado no tiene respuestas claras. La Luna tiene helio 3, hielo de agua, tierras raras y titanio. Los tiene ahora con la tecnología actual o con la tecnología previsible en las próximas décadas. No es un escenario hipotético. Es la razón por la que múltiples agencias y empresas privadas están desarrollando activamente capacidades para llegar al Polo Sur. Y a diferencia de la Antártida, la Luna no tiene ningún tratado equivalente al de 1959. El Tratado del Espacio Exterior de 1967 prohíbe la soberanía territorial, pero no regula la extracción de recursos con la especificidad que esa actividad va a requerir cuando sea técnicamente posible a escala industrial. El vacío legal es real y reconocido por todos los actores relevantes. En ese vacío, la información es poder de una manera que no tiene equivalente en ningún otro contexto de exploración científica contemporánea. Saber dónde están los depósitos de hielo más accesibles del Polo Sur, con qué profundidad, qué composición, qué accesibilidad topográfica para la maquinaria minera, es saber dónde instalar la primera base permanente. Y la primera base permanente en el Polo Sur de la Luna, como la primera estación de investigación en la Antártida, define el acceso de todos los que vienen después. Eso es lo que China podría estar construyendo con sus datos. No un monopolio legal, un monopolio de conocimiento que se convierte en ventaja de posicionamiento cuando la tecnología que hace posible la explotación de esos recursos madure. El rover Yutu-2 lleva más de 5 años en la cara oculta. En escala humana, 5 años es tiempo suficiente para que una empresa desarrolle un producto, lo lleve al mercado y empiece a generar ingresos. En escala de la exploración espacial, 5 años de datos continuos de superficie de un territorio completamente nuevo es un corpus de información extraordinariamente valioso que sigue creciendo. Cada metro recorrido por Yutu-2 genera datos de radar subsuperficial, datos de espectroscopía, datos de temperatura, datos del campo magnético local. Esos datos, acumulados sobre un territorio de decenas de kilómetros cuadrados,
producen un mapa de la geología de la cara oculta con una resolución que ningún orbitador puede igualar. El mapa que Yutu 2 está construyendo, de manera continua, es más detallado que cualquier otro que exista de ninguna región de la cara oculta. Y ese mapa está en los servidores de la Agencia Espacial China, disponible para los ingenieros que diseñan Chang'e 7 y Chang'e 8, para los planificadores que seleccionan el sitio de la primera base permanente, para los negociadores que establecen los términos de las asociaciones con los países que se unirán al programa lunar chino. No está disponible en la misma forma para los competidores que están diseñando el programa Artemis, ni para las empresas privadas que planifican misiones comerciales a la Luna. Esa asimetría de información, más que cualquier descubrimiento específico que China haya hecho y no haya publicado, es el misterio real de la cara oculta en este momento. No lo que hay ahí debajo, sino quién sabe lo que hay ahí debajo y qué está haciendo con ese saber. Los cosmonautas soviéticos, que dieron los primeros pasos en el espacio en los años 60, operaban en un contexto donde el secretismo era la norma y la apertura la excepción. Los astronautas del Apolo demostraron que la apertura puede ser también una herramienta de poder blando. Los astronautas de la ISS demostraron durante décadas que la cooperación internacional en condiciones de apertura produce ciencia y diplomacia simultáneamente. Los taikonautas que llegarán al polo sur de la Luna antes de 2030, según los planes que China ha anunciado públicamente, llegarán a un territorio que China conoce mejor que nadie, con instrumentos diseñados a partir de los datos que Yutu 2 y Chang'e 6 generaron, con coordenadas de los mejores depósitos de hielo calculadas a partir de análisis que ningún equipo externo ha podido verificar independientemente. Cuando ese momento llegue, el misterio del silencio sobre la cara oculta habrá tenido una respuesta, no la respuesta que los especuladores sobre estructuras alienígenas esperan. La respuesta que la geopolítica del conocimiento siempre ha dado. Quien sabe primero, llega primero. Y quien llega primero, define las condiciones para los que vienen después. El silencio de China no es un misterio en el sentido sobrenatural. Es un mensaje. Dice, sabemos cosas que ustedes no saben. Sabemos dónde está el agua. Sabemos dónde está el helio. Sabemos qué hay en las capas subsuperficiales de los lugares que importan. Y cuando finalmente lleguemos allí con seres humanos, no será solo para explorar, será para quedarse, con el conocimiento que convierte una visita en una presencia, y una presencia en una ventaja que ya nadie podrá deshacer. Hay una última dimensión de esta historia que merece atención antes de cerrar esta noche. La pregunta que los investigadores occidentales se hacen no es solo cuándo van a publicar China los datos completos de Chang'e 6, es si las normas de ciencia abierta que han gobernado la exploración espacial son lo suficientemente robustas como para sobrevivir el cambio de contexto en que se encuentran. Durante la mayor parte de la era espacial, las misiones eran tan costosas que solo los gobiernos con presupuestos enormes podían financiarlas, y esos gobiernos tenían incentivos políticos para demostrar que sus inversiones producían beneficios para toda la humanidad. La apertura de datos era parte de ese argumento político. La ciencia abierta justificaba el gasto público de maneras que el secretismo no podía. Ese contexto está cambiando de dos maneras simultáneas. La primera es el surgimiento de actores privados con capacidades espaciales significativas. SpaceX, Blue Origin
y un número creciente de empresas más pequeñas están desarrollando capacidades de transporte espacial que reducen el costo de acceso a la órbita y eventualmente a la Luna. Esas empresas no tienen ninguna obligación de publicar sus datos. No son financiadas con fondos públicos de maneras que impongan normas de apertura científica. Si una empresa privada identifica el mejor depósito de hielo del polo sur lunar, esa información es su activo competitivo y no tiene por qué compartirla. La segunda es que incluso para las agencias gubernamentales, la lógica cambia cuando los recursos en juego tienen valor económico real en lugar de solo valor científico. Una agencia espacial que descubre la ubicación exacta del mejor depósito de hielo del polo sur lunar está descubriendo un recurso con valor económico potencialmente enorme. Los mecanismos institucionales que gobiernan la apertura de datos científicos no estaban diseñados para ese tipo de descubrimiento. China está operando en el espacio donde esas dos tendencias se cruzan. Es una agencia gubernamental con mandato estratégico nacional que explora territorios con valor económico potencial. La lógica que aplica es coherente con esa combinación de factores. El resultado es que la norma de la ciencia abierta, que funcionó bien durante décadas en un contexto donde la exploración espacial era costosa, difícil y sin retorno económico inmediato, se encuentra hoy bajo presión de múltiples direcciones. China es la expresión más visible de esa presión porque tiene las misiones más avanzadas en el territorio más estratégicamente valioso. Pero no es la única. La cuestión de cómo mantener los beneficios de la ciencia abierta en un contexto de competencia estratégica por recursos espaciales es uno de los problemas más importantes de la política científica y espacial del siglo XXI. Y no tiene una solución obvia. Los tratados internacionales que regulen la explotación de recursos lunares con normas de apertura de datos podrían ayudar, pero requieren que todos los actores relevantes los firmen. Y la probabilidad de que China firme un tratado diseñado principalmente por sus competidores estratégicos es baja. Los mecanismos de presión de la comunidad científica internacional, como las condiciones de publicación de revistas de alto impacto, pueden mantener alguna apertura, pero no cubren los datos más estratégicamente sensibles que probablemente nunca lleguen a esas revistas. La colaboración directa entre agencias, con acuerdos bilaterales que establezcan normas de apertura como condición del acceso compartido a datos, podría producir resultados en algunos casos, pero en el caso China-NASA, la relación política bilateral hace que esos acuerdos sean difíciles de alcanzar en el contexto actual. Lo que queda, en ausencia de soluciones institucionales claras, es la lógica de la carrera. Si la apertura de datos no puede garantizarse a través de normas, el incentivo para producir datos independientes se vuelve más urgente. Las agencias y empresas que quieran conocimiento independiente sobre el Polo Sur y la cara oculta de la Luna tendrán que generarlo con sus propias misiones. Esa es la lógica que acelera el programa Artemis, que motiva las misiones comerciales al Polo Sur, que hace que múltiples países estén desarrollando capacidades de exploración lunar, que hace 10 años parecían innecesarias, dado el liderazgo de la NASA. El silencio de China sobre la cara oculta no es solo el silencio de un descubrimiento retenido, es el catalizador de una carrera que, independientemente de quién la gane, producirá más conocimiento sobre la Luna en los próximos 10 años que en los 50 anteriores. Y ese conocimiento, cuando finalmente esté disponible, abierto
o extraído por competidores que llegaron para no quedarse atrás, revelará si la cara oculta es el archivo del sistema solar primitivo que los científicos esperan, o si tiene además sorpresas que ningún modelo predijo. La cara oculta ha esperado 4.000 millones de años. Puede esperar unos años más, pero quienes quieren saber lo que hay en ella están dejando de ser pacientes. El polo sur de la Luna tiene su propia cuenta regresiva. Chang'e 7 en 2026. Los primeros taikonautas antes de 2030. La primera base permanente antes de 2035. El reloj ya está corriendo. Y los datos de la cara oculta son el mapa que China está usando para saber exactamente a dónde va.